para darles tiempo también de que puedan realizar la pregunta esencial durante la clase, ¿ya? Vamos a estar también hablando un poquito de repaso de lo que hablamos el día de ayer, donde, ¿no es cierto?, nos referimos a estas ondas sonoras que van a ser el sonido, el cual puede, ¿no es cierto?, tener principalmente la característica de ser una onda mecánica, la cual va a necesitar un medio material para propagarse, y va a ser longitudinal y viajera. Eso quiere decir que va en un solo sentido y en el mismo sentido de la onda. También revisamos el espectro sonoro, que tiene que ver principalmente con la frecuencia de la onda, para que podamos, ¿no es cierto?, nosotros tener un rango audible que va entre los 20 y los 20.000 Hz. Vamos a tener infrasonidos, los sonidos que no los podemos percibir, como las ondas sísmicas, como la onda, ¿no? Y los ultrasonidos son estos sonidos que están sobre los 20.000 Hz y pueden estar generando, ¿no es cierto?, los movimientos de algunos animales, como son los murciélagos, los delfines. Vamos a estar hablando también de eso hoy día. También vimos algunas de las características de las ondas sonoras, en donde revisamos al volumen o intensidad, el tono o la altura y el timbre. En la intensidad sonora o volumen, estuvimos señalando, ¿no es cierto?, que se relaciona con la cantidad de energía que transporta la onda y se mide en decibeles. Está relacionado también con la amplitud que presenta una onda. Si se recuerdan, en la clase pasada nos referíamos al término de amplitud, ¿no es cierto?, el que va desde el centro hacia este monte más alto, ¿no es cierto?, o el valle más bajo. Esa es la amplitud. Mientras más amplitud tenga, más intensidad, más fuerte es el sonido. Mientras menor amplitud haya, más bajo es el sonido. Puede ser, ¿no es cierto?, un susurro, escuchar despacio una música. Por otro lado, ¿no es cierto?, alarmas fuertes, sonidos, las sirenas también, y la discoteca también puede estar generando sobre los 80 decibeles, que ahí ya tenemos niveles peligrosos, ¿no es cierto?, sonidos excepcionales y que pueden generar daños irreversibles o que pueden estar generando sonidos nocivos. Entre los 80 y 90 tenemos el límite de, para no, ¿no es cierto?, sentir algo perjudicial, y bajo los 80 decibeles tenemos sin riesgo. Aquí, ¿no es cierto?, hablamos de el tinnitus, ¿no es cierto?, que se genera por un estado de prolongación a ruidos molestos, ruidos fuertes, lo cual puede estar generando, ¿no es cierto?, ese ruido. También señalamos el tono o la altura, que se debe principalmente a la frecuencia de la onda sonora, en donde en un sonido grave vamos a tener frecuencia lenta, mientras que en un sonido agudo vamos a tener una frecuencia más rápida. Y por último, el timbre, el cual se refiere a cuando dos instrumentos musicales tocan con la misma intensidad, con el mismo timbre, o sea, tono, pero como al ser instrumentos musicales distintos van a estar generando distinto timbre. Y eso se va a referir un poquito a la intensidad de las armonías de los distintos instrumentos musicales. Esta parte también era importante, chiquillos, porque estamos hablando aquí la velocidad en la cual se transmiten estas ondas de sonido. ¿Ya? Se propagan principalmente y van a estar dependiendo del material o del medio, ¿no es cierto?, en el cual se propaguen. De su elasticidad, de su capacidad para vibrar, de la cantidad de átomos que tengan, va a estar variando. Densidad, elasticidad, temperatura también va a estar interfiriendo en esta velocidad de las ondas. Acá aparece un gráfico de la velocidad del sonido, tanto en el agua, el aire, el hierro, el granito y la madera.
podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que mientras más denso es el material, más velocidad alcanza el sonido, siendo, ¿no es cierto?, menor en el aire y mayor, ¿no es cierto?, en el hierro. Y también señalamos, ¿no es cierto?, algunas de sus interacciones con el medio material, como son la reflexión, la cual, ¿no es cierto?, va a ser cuando la onda incide en una superficie y termina, ¿no es cierto?, reflejándose y va a estar dependiendo del ángulo del reflejo para estar generando, ¿no es cierto?, esta onda reflejada. Eso, ¿no es cierto?, puede estar generando algunos fenómenos como son el eco, el cual, ¿no es cierto?, se produce cuando una onda sonora se ve reflejada y regresa hacia el emisor. Esto, ¿no es cierto?, se puede realizar en una montaña, en un precipicio, frente a una montaña mayor, y esto, ¿no es cierto?, va a estar, se va a poder principalmente porque no van a haber muchas interferencias, objetos que absorban el sonido, y también va a haber cierta distancia entre el emisor y esta montaña, ¿no es cierto?, para que se produzca esta reflexión. Incluso, ¿no es cierto?, como el sonido, ¿no es cierto?, viaja a 330 metros por segundo, necesitamos que haya una distancia suficiente para poder escuchar posteriormente nuestro sonido cuando rebota. ¿Ya? Por eso se va a producir el eco en las montañas o en una habitación grande, porque vamos a tener el tiempo de poder escuchar el eco. Muchas veces, ¿no es cierto?, en una habitación más pequeña, no sé, también, ¿no es cierto?, en una casa más pequeña se puede estar anulando ese eco porque rebota muy rápido. No alcanzamos a percibirlo. Pero, ¿no es cierto?, acá en una montaña vamos a alcanzar a gritar, nos vamos a quedar un ratito en silencio y se va a escuchar el eco, ¿no es cierto?, de nuevo. Entonces, con ese ejercicio, midiendo el tiempo, sabiendo la velocidad, usted podría calcular a la distancia a la cual se encuentra la montaña. ¿Ya? Incluso, ¿no es cierto?, la pregunta esencial se refiere un poquito a eso y podría ser un ejercicio práctico también, ¿no es cierto?, cuando usted vaya a alguna montaña, inténtelo, ¿no es cierto?, medir el tiempo cuando usted genera su grito y cuando lo vuelve a percibir. Esa va a ser la pregunta esencial de la semana chiquita. Subir el cerro de la campana. Aquí está el rol. Perfecto. Entonces, al volver, ¿no es cierto?, el sonido, tendrían que parar el tiempo y ese tiempo tienen que utilizarlo, ¿no es cierto?, en el cálculo de la distancia. Velocidad, ¿no es cierto?, es igual a la distancia dividido por el tiempo. Entonces, también, ¿no es cierto?, se puede estar generando este fenómeno llamado reverberación, el cual se refiere a cuando se producen muchos ecos, quiere decir, ¿no es cierto?, que los ecos se siguen repitiendo porque rebota muchas veces dentro de una habitación, una sala muy grande, y eso también puede estar dificultando entender el mensaje, ¿no es cierto?, porque se escuchan muchos sonidos dentro del mismo mensaje. También, por otro lado, se producen absorciones del sonido y es cuando parte de la energía que transporta esta queda atrapada en la superficie donde incide. Principalmente en un estudio de grabación se necesitan que haya una gran absorción en sus muros para evitar, ¿no es cierto?, que se genere este fenómeno anterior de reverberación, por lo tanto se dificulte cómo se escuchan las distintas canciones, sonidos, música. Entonces, ejemplos de algunos objetos que utilizan como materiales para absorber, ¿no es cierto?, la alfombra, los sofás, los plumones, los cojines. Las cortinas también pueden ser ideales, ¿no es cierto?, para estar absorbiendo un poco del sonido. Acá hay dos cuadros referidos a cómo se comporta, ¿no es cierto?, la absorción del sonido.
mientras menor es este valor, menos absorción tienen. Por otra parte, en el otro cuadro tenemos la velocidad de transmisión del sonido en distintos medios. Acá nos va a servir esta última parte, ¿no es cierto?, en donde vamos a estar viendo que el aire a distintas temperaturas también va a estar haciendo variar la rapidez de propagación del sonido. Mientras más temperatura tenemos una mayor velocidad en metros por segundo. A 0 grados Celsius tenemos 330 metros por segundo y a 100 grados Celsius tenemos 386 metros por segundo. Y eso se debe principalmente a la refracción del sonido, principalmente porque cuando tengamos un aire más denso o tengamos un medio más denso, eso va a permitir que las partículas estén viajando más rápido y en este caso, ¿no es cierto?, si es un día muy caluroso en este recital, van a estar haciendo que las partículas se eleven rápidamente. Por el contrario, cuando es un día más frío, el aire está menos denso, por lo tanto el sonido se mantiene más en el ambiente. Y por último vimos el fenómeno de la difracción, el cual, ¿no es cierto?, se produce cuando tenemos alguna endija que permite que se genere nuevamente el sonido que proviene de otra habitación. Y eso, ¿no es cierto?, fueron lo que trabajamos ayer. Y hoy día vamos a estar hablando del efecto Doppler y algunas de sus también otras funciones, aplicaciones del sonido y sus distintas frecuencias. Entonces, el efecto Doppler es un fenómeno físico también relacionado con el sonido, en donde se va a estar generando principalmente por la variación de un cuerpo que esté emitiendo el sonido, por la variación de la posición. Por ejemplo, el sonido de la ambulancia, el sonido del carro de bomba, ¿no es cierto?, que aparece ahí. Tenemos que emiten un fuerte sonido, principalmente, ¿no es cierto?, para ir generando una advertencia, que van con apuro, que necesitan el carril, ¿no es cierto?, para eso emiten este sonido. Y este sonido tiene la característica, ¿no es cierto?, de al ser móvil, su onda va a estar generando una variación, ¿ya? ¿No es cierto? Tenemos estas dos diapositivas iguales casi, pero en la siguiente ya está en movimiento. Entonces, en el efecto Doppler vamos a tener que, al estar en movimiento, vamos a tener que la persona a la cual se acerca la sirena va a sentir un mayor número de frecuencias. Por lo tanto, va a estar sintiendo un sonido más agudo. Acá aparece. Por el contrario, si recibe un menor número de frecuencias, se está alejando del receptor, va a sentir sonidos más graves. A eso se refiere el efecto Doppler. Ahí lo explica también de nuevo por qué se produce este efecto, porque va a estar variando principalmente la frecuencia, siendo mayor para un sonido más agudo y siendo menor para un sonido más grave. Acá se refiere principalmente, ¿no es cierto?, a que vamos a estar sintiendo un cambio en la percepción de la frecuencia de la onda debido principalmente al movimiento de la fuente. Y eso igual nos va a estar haciendo percibir el sonido de forma distinta. Acá aparece la fórmula que se puede calcular la frecuencia percibida por el efecto Doppler en el receptor. ¿Ya? Igual, ¿no es cierto?, es más complejo esto, pero también se podría calcular, también teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el cálculo de la velocidad del sonido.
Entonces también tenemos el efecto que puede estar provocando el sonido en una resonancia acústica. Esta resonancia acústica ocurre cuando algunas ondas sonoras generadas, ¿no es cierto?, por la vibración de las partículas de los cuerpos en una frecuencia natural de oscilación pueden generar diversos efectos. Como por ejemplo, no tenemos, ¿no es cierto?, acá este instrumento, el cual, ¿no es cierto?, va a estar generando un sonido acá y también en esta cajita que tiene acá abajo, por la misma vibración de sus materiales. Y también cuando un cantante, por el solo tono de su voz al cantar, puede estar quebrando una copa, ¿no es cierto? No sé si han podido alguna vez ver, ¿no es cierto?, en alguna película o en alguna comedia, ¿no es cierto?, que se genere esta situación en que algún artista, o sea, ficticiamente, ¿no es cierto?, en una película, pero que puede estar quebrando con su voz algún espejo, algún cuadro, alguna copa. Vamos a ver si podríamos encontrar algún video más ratito para mostrarles relacionado, ¿no es cierto?, a la resonancia acústica. Ahora es el mismo, la misma imagen. ¿En YouTube leí ese video? El tercero, ¿no? Dale, no, no creo que. No me permite ir pausando la grabación como lo hacía en Zoom. No, dale, no creo que. Pero son como los videos musicales o cosas así, que son como un derecho. El último para que se escuche, comparte solamente la ventana de YouTube. No hay ningún video. Debería haber un video. No se ve. Mythbusters. Sí, lo solo de video. Sí. Tendré un panel, si el chiste también no parece, no se me ve que parece que no están. Ves, es como medio pegado. ¿Qué? Es como medio pegado. Creo que puede compartir la cámara. Es como medio pegado. Dice, está compartido. ¿Será eso? Jaime. Sí, lo dice. No.
Ahí podían ver, ¿no es cierto?, cómo con la voz, este cantante, el video mostraba rápidamente el... Pero no se ve acá. bastante... Profe, no se ve nada. Profe, no se ve nada. Ahí está, ¿no es cierto?, el fenómeno de la resonancia, cómo él puede estar interfiriendo en los materiales y puede estar generando que estos materiales se rompan. ¿Ya? Eso también puede haber pasado en un puente colgante, los cuales también pueden estar en este fenómeno, pueden estar en un fenómeno de frecuencia, el cual puede hacer que también se entre en colapso. ¿Ya? Eso también pasa en un puente que por el mismo viento entran en resonancia y eso genera, ¿no es cierto?, que se colapse. ¿Ah, no se le olvida? Vamos a compartir Sí, la otra opción para mi pantalla completa. que no se escuche eso, que por la abajo. ¿No se escucha? No, esa es la- esa es una pestaña, pero ya todo Tampoco me hice compartir el sonido, ¿no? esa. Es la única que Compartir. marca la ese. Ahí diga eso. Bueno, escúchala. Ahí se ve, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chiquillos en la casa. Yo sé que lo habían visto ya. 10%. I know I can do it. I don't have any doubt. A Mythbusters exclusive. 556 hertz, 105 decibels, and 20 attempts makes for a world No está first. escondido la cara. History's been made, and it's been captured on camera, so there's no need to try this one at home. Ese era el video, chiquillos. Cómo puede generar, ¿no es cierto?, esta resonancia, y esto se puede estar generando también en un puente colgante con el efecto del viento, puede estar provocando también ese problema. También algunos fenómenos, ¿no es cierto?, del sonido son los que pueden estar realizando algunos animales, principalmente para poder moverse. Ya, moverse, ¿no es cierto?, en la noche, en las profundidades del mar para un delfín, en la noche para un murciélago. Cómo moverse, ¿no es cierto?, con facilidad si no se ve muy bien. Y estos utilizan sonidos, ultrasonidos, los cuales viajan a grandes frecuencias y les permiten percibir lo que se encuentra a su alrededor. Gracias a eso, ¿no es cierto?, pueden ubicarse y así logran captar sus alimentos, no chocar, ¿no es cierto?, con algunos
obstáculos. También pueden saber el tamaño, la dirección de los distintos objetos a través de este método, en el cual van a estar emitiendo sonidos y van a estar percibiendo el rebote y a través de eso se van a estar localizando. También otras aplicaciones que tienen las ondas sonoras van a estar variando también principalmente en la frecuencia de estas ondas. Como por ejemplo pueden ser en la investigación, en la industria, en la medicina, pueden estar siendo utilizados. En la investigación se utiliza a través, ¿no es cierto?, de algunos sonares, en el cual es un dispositivo, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, que emite un sonido, el cual se genera bajo el agua, también puede ser, ¿no es cierto?, como se muestra en la imagen, y permite la navegación y exploración bajo el agua, en donde a través de infrasonidos, estas ondas reflejan objetos o superficies a partir de después percibir, ¿no es cierto?, este rebote de los infrasonidos. Es posible también recrear imágenes de estructuras sumergidas o también del fondo oceánico. Siempre y cuando no sea tan profundo, ¿no es cierto? Y también en esta segunda imagen tenemos, ¿no es cierto?, cómo la ecografía emplea una onda de ultrasonido, el cual permite trazar imágenes del interior del cuerpo humano. La ecografía, ¿no es cierto?, es muy utilizada cuando se está embarazada, ¿no es cierto?, para estar monitoreando el crecimiento y el desarrollo del embrión, para poder determinar, ¿no es cierto?, también el sexo, ir señalando también cómo va su crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la ecografía con ultrasonidos, y acá tenemos el sonar que usa infrasonidos. Eso van a estar variando en la frecuencia de las ondas. También vamos a estar hablando aquí de esta maquinita que a través de ultrasonidos pueden estar haciendo pequeñas subducciones, ¿no es cierto? Pueden estar pulverizando algunos materiales que nos pueden estar haciendo daño. Acá en esta imagen está mostrando, ¿no es cierto?, cómo puede estar ayudando a los riñones a eliminar algunos cálculos, que son bastante peligrosos, ¿no es cierto?, invasivos, pueden estar tapando estos órganos, ¿no es cierto?, que nos sirven para la orina, y por tanto, ¿no es cierto?, sería muy útil este tratamiento con ultrasonidos. A través de eso atacan estos cálculos, pulverizan los cálculos, lo hacen más pequeño, así más fácil de eliminar. También hay algunas terapias de ultrasonido en donde se usa este tratamiento, o sea, estas ondas para la tendinitis, también para algunos problemas musculares. O sea, a través de sonidos están estimulando la musculatura, ¿no es cierto?, para ya sea relajarla o también, ¿no es cierto?, aliviar algunos problemas musculares. Los ultrasonidos son habitualmente utilizados en aplicaciones industriales como son la medición de distancias, caracterización interna de algunos materiales y también algunos ensayos no destructivos. También se emplean en equipos de ingeniería civil para detectar posibles anomalías y también en anomalías en la construcción y también en medicina para ver algunas ecografías, terapia y ultrasonoterapia.
En el campo médico se denominan equipos de ultrasonido. Eso finalmente con respecto a las aplicaciones. Y para terminar hoy día con este concepto de ondas sonoras, vamos a estar hablando sobre la audición. ¿Ya? Cómo vamos a estar percibiendo estos sonidos, ¿no es cierto?, con nuestros órganos, nuestro órgano del oído, nuestro sentido, ¿no es cierto?, de la audición, vamos a estar percibiendo distintos sonidos. ¿Cómo llega el sonido hasta nuestros oídos? El sonido llega hasta nuestros oídos, ¿no es cierto?, gracias a que las partículas que van a estar componiendo el aire van a estar transmitiendo algunas oscilaciones que principalmente se van a estar presentando en compresiones o descompresiones del aire, ¿ya? Que van a ir variando, ¿no es cierto?, la compresión del aire que se va a ir expandiendo en una onda. El sonido que llega a nuestros oídos, ¿no es cierto?, que gracias a las partículas que las componen, que vibran y van a estar transmitiendo esta oscilación hacia nuestros órganos. Este órgano va a estar detectando estos sonidos que van a estar variando las compresiones y descompresiones y van a estar generando impulsos nerviosos que van a ser enviados a nuestro cerebro. El oído está compuesto por un oído externo, el cual, ¿no es cierto?, va a estar formado por nuestra oreja, ¿no es cierto?, nuestro pequeño ovículo interior, en donde se encuentran los pelos, una glándula de ceruminosa, cerumen, y también un canal, ¿no es cierto?, conducto auditivo. Luego tenemos el oído medio, en donde tenemos algunas estructuras como el tímpano, también los huesecitos internos como el martillo, el yunque y el estribo. Y también tenemos el oído interno, en donde ya tenemos estos conductos semicirculares, ¿no es cierto? También tenemos el nervio auditivo, este caracol, el cual van a estar participando principalmente en enviar los sonidos como impulsos nerviosos hacia nuestro cerebro. A continuación, entonces, se va a tratar de explicar cómo se producen estos sonidos, cómo son percibidos. Entonces, por ejemplo, el sonido de una campana, ¿no es cierto? El objeto va a estar vibrando, el aire va a transmitir esta onda que va a ser posteriormente recibida en nuestro oído y a través del aire se va a estar manifestando en mayores compresiones o menores compresiones. Eso va a estar generando la transmisión del sonido. Y va a estar en un solo sentido de propagación. Y eso, ¿no es cierto?, va a ser recibido por nuestras orejas, ¿no es cierto?, por nuestro canal auditivo y posteriormente nuestro tímpano, el cual... Vamos a agrandar esto. El cual, ¿no es cierto?, va a estar recibiendo esta energía y la va a estar transmitiendo, ya a través también de una vibración que tiene nuestro tímpano, y esta vibración la va a transmitir hacia los huesos posteriores, a un sistema más pequeño de huesos, ¿no es cierto?, como se señala aquí. Y posteriormente estos huesecitos van a seguir transmitiendo estas vibraciones hacia una ventana oval, que es la que conecta con la cóclea, que es esta que está acá. Y en ese se encuentra un líquido, el cual es encargado de transmitir estas ondas como impulsos nerviosos, denominado órgano de Corti.
Las vibraciones del órgano de Corti son transmitidas a una serie de células especializadas denominadas células ciliadas, que son las que aparecen en esta última imagen. Son como pequeños pelitos. Estas son las encargadas de transmitir las señales que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro, a través de impulsos nerviosos. Y así se produce, ¿no es cierto?, la percepción del sonido que tenemos de distintos materiales, objetos que produzcan sonido. Y eso, chiquillos, con respecto a las ondas sonoras y la audición. Ya aquí, por último, vienen unas preguntas de análisis referido, ¿no es cierto?, a el cuidado que tenemos que tener con nuestros oídos, principalmente, ¿no es cierto?, al escuchar música con audífonos, no escucharlos al máximo de volumen y sobre todo no por un prolongado tiempo, porque nos va a estar afectando nuestros oídos. También, ¿cuáles son las estructuras del oído que se ven afectadas por los audífonos y el exceso del volumen? Principalmente es el tímpano, el cual es una telita que va a estar viéndose deteriorada, y nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que los audífonos o la música nos afecta en mucho volumen, porque cada vez, ¿no es cierto?, los audífonos cada vez los escuchamos más fuerte. A medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, cada vez necesitamos de más volumen para poder escuchar más bien, ¿no es cierto?, los audífonos. No recomendable usar esos que van directamente al oído. ¿Sí? ¿Cómo? No, sí, está bien, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, a veces nos hablan y no logramos escuchar bien, tenemos que estar diciendo que nos repitan, y eso es porque estamos teniendo, ¿no es cierto?, más problemas con nuestra audición. De repente también uno tiende a subir más volumen a la tele porque no se escucha. Claro, también, por ejemplo, cuando está hablando otra persona y yo quiero escuchar la tele, le subo más el volumen a la tele y la otra persona también tiene que hablar más fuerte. Entonces también eso se van interponiendo los sonidos y vamos generando una mayor contaminación ambiental. También sucede eso, ¿no es cierto? Igual subo la tele y se tan fuerte. Pero después te quieren decir algo. O también, pues uno está cocinando y está viendo tele y la cocina tiene que prender la campana. Sí, Entonces la tele al final igual tienen que subirla más. eso con el paso de los años. Se interponen los sonidos. Uno tiene que escuchar más fuerte. Ya, entonces, chiquillos, eso sería con respecto al contenido. Ahora vamos a estar dejándole trabajar la pregunta esencial, ¿no es cierto?, que es la que me tienen que enviar. Así que vamos a darles tiempo para que puedan anotar la pregunta esencial ahora, si es que no la tienen en la hoja, y así la puedan estar trabajando. Entonces dice, un montañista grita frente a una montaña y 2 segundos después escucha el sonido reflejado. ¿Cuál es el fenómeno físico que se ha producido? ¿Cómo se denomina? Explique por qué se produce este fenómeno. La misma foto dice el fenómeno. La misma foto dice, y también lo intenta explicar, ¿no es cierto?, por qué se genera, pero en el mismo material, ¿no es cierto?, aparecían algunas características de este fenómeno que también deben señalar en esta pregunta, ya que no tiene que haber interferencias, etcétera, y entre otras cositas más. Letra B. ¿A qué distancia se encuentra la montaña? Entonces, este ejercicio se puede estar calculando porque sabemos la velocidad del sonido en el aire, 331 metros por segundo, y sabemos que la fórmula de la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Y tenemos la velocidad, 331 metros por segundo, la distancia es lo que quiero calcular, ¿no es cierto?, a qué distancia se encuentra, y el tiempo también lo tengo. ¿Pero qué tiempo tengo? Tengo el tiempo de ida y de vuelta del sonido, ¿ya? Porque emití la voz, la escuché, ¿no es cierto?, por lo tanto el sonido fue y volvió, pero yo quiero solamente la distancia de ida, por lo tanto solamente vamos a utilizar la mitad del tiempo. Un segundo. Sería 1 segundo. Entonces, con ese tiempo lo reemplazamos acá y calculamos la distancia.
Y si es una distancia, me tiene que dar en metros. ¿Ya? Importante la unidad, chiquillos. Y por último, la letra C. Si este mismo grito de este montañista es producido en un día más caluroso, ¿demorará más o menos tiempo en escucharse el sonido reflejado? ¿Por qué? ¿Qué va a estar variando en el ambiente que va a estar produciendo un cambio en el tiempo de escuchar este sonido reflejado? Entonces, unos minutitos para que puedan anotar las preguntitas y le vamos a dar tiempo también para que puedan estar viendo algunos de los datos que aparecen en el PPT.